Con ustedes el apóstol José Gregorio González Aparicio. Mira tu pueblo, Señor, alabándote. Mira tu pueblo, Señor, exaltándote, Señor. Recibe esta ofrenda de palmas como olor fragante, Señor, ante tu trono, en tu presencia. Gracias, Jesús. Y a su nombre, y al pueblo de Cristo, vamos a abrir con mucho gozo en nuestra Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a estar en pies en referencia a la palabra de Dios. Soldado de Cristo. Aleluya. Vamos a estar de pie todos en reverencia a la palabra del Señor. Amén, hermano. A recibir la palabra del Señor, el mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Si hay alguien que no trajo su Biblia, puede compartir con el hermano que tiene al lado. Amén, hermano. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. No queremos, hermanos, que ignoréis la naturaleza de la tribulación que nos sobrevino en Asia, por cuanto fue por encima de nuestra fuerza, a punto de que desesperemos hasta de la propia vida, pero ya en nosotros mismos tuvimos la sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros, y sí en el Dios que resucita a los muertos, lo cual nos libró y librará de tan grande muerte, en quien hemos esperado que aún continuará a librarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, sea medicina para nuestras vidas. Recibimos, Señor, este mensaje en el Espíritu que vamos a escuchar hoy. Que podamos, Señor, entender la verdad presente a través de este mensaje y que podamos ver, Señor, lo más nítido posible a Cristo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Que estemos, Señor, despiertos, atentos, nuestros oídos, Señor, a oír y discernir en la voz de Dios, en la cual tú me vas a hablar hoy, Padre amado. Que podamos, Señor, entender tu propósito. Que podamos nosotros comprender el propósito eterno de tu reino. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Fuerte aplauso para Cristo. Y a su nombre. Y el pueblo de Cristo.
quiero hablar, hermano, tiene como título La resiliencia y la revelación. Diga conmigo, la resiliencia y la revelación. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que comprender los asuntos del reino. Dígale a su hermano, tenemos que comprender los asuntos del reino. Tenemos que entender todo el propósito espiritual en la cual usted y yo hemos sido llamados. Y todo ese asunto en lo espiritual, hermano, porta una esencia, porta una realidad, y dígale a su hermano que no podemos ignorar. Porque los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son difíciles. Y los que han de venir han de ser peores. Y entonces, si esta es una esencia y es una realidad, los asuntos que son del Espíritu, debemos de nosotros entenderla. No solamente desde el ámbito teológico, sino entenderla en nuestra vida, en lo práctico. Dígale a su hermano, entender el reino en lo práctico. No solamente podemos tocar nosotros lo que es la teología, sino que tenemos que hacer que esa palabra se haga una realidad dentro de mí. Muchos hijos de Dios conocemos la palabra de Dios, pero no ha llegado aún en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu. Por eso hay muchos hijos de Dios que están viviendo una vida en fracaso, porque no han recibido la revelación de esta palabra en el espíritu. Hemos hablado de la verdad de Dios, de esa verdad inmutable. La hemos escuchado también. Y dígale a su hermano, pero no basta escucharla y hablarla, hay que vivirla. Dígale a su hermano, hay que vivirla. La palabra no son la realidad presente. Si yo no la experimento dentro de mí y si no la manifiesto, tiene que haber una manifestación de esa verdad que está dentro de mí. Porque simplemente la teología es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros a alcanzar el conocimiento. Pero mucho más del conocimiento, Dios lo que anhela es que se haga una realidad en tu vida. Como un día dijo Job, de oída yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que no solamente sea de oír que escuchemos a Dios, sino que nuestros ojos espirituales puedan ver a Cristo. Cuando tú y yo entendemos esto, hermano, Dios comienza, hermano, a iluminar tu mente. Y si bien la verdad del reino se puede expresar en la vida diaria, la doctrina, hermano, tiene su legalidad. Porque para eso están allí, para enseñarnos, para conducirnos a la salvación que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos conocen a Cristo como Salvador? Pero el asunto es que tenemos que estar conociendo a Cristo como el Rey de ese reino. Mucho más allá que Cristo es mi Salvador, yo tengo que conocer el reino de Cristo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa? Y no puede ser la realidad hasta que no llegan por la vía de la revelación.
sucede revelación, iglesia, en mi vida, voy a vivir una vida en fracaso. En otras palabras, hasta que la verdad de Dios no es impartida desde la vida del Espíritu, que es Cristo, que es la luz, porque Cristo dijo que Él es la luz. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cristo dijo: yo soy el buen pastor. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún estando muerto, vivirá. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Y hasta que esa verdad de Dios, hermano, que es Cristo, no es impartida desde la vida del Espíritu, si no llega a mi entendimiento, no puede haber revelación. Y sin revelación no puede haber una realidad espiritual eficiente. Y aquí vemos, hermano, el apóstol Pablo tratando de explicarle a la iglesia que está allá en Galacia una realidad. Y él plantea una caída de la gracia y lo hace por causa de la ley. Diga conmigo: lo hace por causa de la ley, no por causa del pecado, porque ya Cristo nos perdonó. Pero la ley, hermano, hoy en día está habitando aún en las vidas de muchos hermanos. Y dígale a su hermano: el legalismo no nos va a llevar nada bueno. El legalismo nos estanca. El legalismo detiene, hermano, el avance del reino. Porque el reino, hermano, se mueve en las realidades eternas de Dios. No, hermano, en el legalismo. Porque el reino de Dios se hace violento, pero solamente los valientes, hermanos, los arrebata. ¿Y cuántos valientes hay aquí en esta casa? Dígame: ¿cuántos valientes hay aquí en esta casa? ¿Cuántas familias valientes hay aquí en esta casa? ¿Cuántos jóvenes valientes hay aquí en esta casa? ¿Cuántos matrimonios, aleluya, hay aquí valientes en esta casa? Se pueden levantar las manos y le pueden decir al Señor: yo estoy aquí. Por eso Pablo dijo en Gálatas 5:4: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia, porque ya Cristo nos hizo libre de la ley. Cuando se habla de entender la legalidad de Cristo, te está hablando de la gracia. Porque Cristo, aleluya, no vino a abolir la ley. Él vino especialmente a cumplir la ley y darle apertura a la gracia. Esa gracia, hermano, tan preciosa. Esa gracia, hermano, que ha abierto sus manos a través de su Hijo amado Jesucristo, y que el Padre envió a su Hijo. Y si alguien pretende vivir el reino a través del legalismo, a través de su propia fuerza, a través de su propia vida, vivirá una vida, hermano, en derrota. Y Dios no te ha llamado a ti derrota. Dios te ha llamado a ti más que vencedor, porque usted es un hijo y una hija del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nada ni nadie te puede detener, porque ya Cristo, aleluya, te ha dado entrada a esa legalidad a través de su gracia. Dígale a su hermano: solo en Cristo se puede encontrar la gracia. Y a través de Cristo esa gracia es necesaria para toda la incapacidad humana. A veces nosotros queremos agregarle algo más de lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. ¿Alaba? Ya Cristo lo hizo completo. Ya
rompió. Ya Cristo, hermano, derrotó a Satanás y sus demonios. Ya lo hizo por nosotros y somos el único ejército que no ha perdido, aleluya, ninguna batalla. ¿Cuánto puede levantar la mano y darle la gloria a Dios? Nosotros tenemos que ver la gracia como el oxígeno que respiramos. No podemos prescindir, hermanos, de sus beneficios tan solamente porque la gracia de Dios, hermano, nos ha impartido en Cristo la vida eterna. No porque usted y yo lo hayamos merecido, es porque Cristo, hermano, le plació darnos vida eterna. Y en el reino de Dios, díganle a su hermano, es una realidad presente. No se produce por enseñanza, no se produce, hermano, por obra, sino que es generada por la gracia soberana de Dios. Es generada, hermano, por la vida sola, es generada por la vida de Cristo. Cuando tú y yo, amados hermanos, en la fe entendemos estas cosas, nos vamos a conducir en esta vida, hermano, como un hombre y una mujer embajadores de su reino. Un embajador es alguien, hermano, que está apto. ¿Cuánto apto hay aquí en esta casa? Ya Cristo nos hizo apto, ya Cristo nos hizo ministro competente del nuevo pacto. ¿Cuánto cree en esta palabra? Tenemos nosotros, hermano, que entrar a la revelación de esta realidad presente. Cuando yo entro, hermano, y entiendo esta realidad presente, hermano, puedo entrar, puedo, hermano, penetrar y profundizar en donde yo puedo ir. Aún si las tinieblas se interponen, usted y yo, con la luz de Cristo, alumbremos el lugar. Las tinieblas se tienen que disipar, aleluya, porque va pasando un hijo, una hija del reino de Dios. Y cuando levanta su mano y le da la gloria a Cristo, y dígale a su hermano, sin ese pasaporte diplomático no hay ciudadanía, hermano, del reino. Pero ya usted tiene pasaporte diplomático. ¿Cuánto lo tiene? ¿Cuánto le da la gloria a papá? Que ya usted tiene ya ese pasaporte diplomático. Entonces todas las virtudes que nos ha dado el nuevo hombre que es Cristo están dentro de nosotros. Entonces las virtudes del corazón del ser humano pueden cambiar cuando tú y yo entendemos la realidad de su reino. Cuando yo comienzo a reemplazar las virtudes de mi corazón por las virtudes del nuevo hombre que es Cristo. Cuando yo comienzo a reconocer que dentro de mí hay asuntos de la vida, hay cosas que yo tengo que cambiar. Por eso Pablo dice, despojado del viejo hombre y revestido del nuevo que está en Cristo Jesús. Por eso Pablo también hablaba, pero quítese de vosotras toda ira, toda maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted y yo sabemos, hermano, lo que hay dentro de nosotros en las virtudes de nuestro corazón. La podemos reemplazar por las virtudes que ya están dentro de nosotros, que se llama Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto tiene la mente de Cristo? Entonces todas esas virtudes del nuevo hombre son un hecho consumado en la cruz. Y es algo que ya Cristo conquistó, pero se vuelve una realidad presente en nosotros a través de la revelación de Cristo como Rey. Cuando Pablo, hermano, se dio cuenta de estos asuntos de la vida,
Pablo pudo decir, hermano, lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Cristo? Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en otras palabras, en las realidades de mi carne, en las virtudes de mi corazón, lo que ahora yo vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? ¿Hay alguien en esta casa que le da la gloria a Dios? ¡Aleluya! Eso lo dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ahora bien, cuando no tenemos revelación de las verdades eternas, ¿podemos ser hijos de Dios, sí o no? Podemos ser embajadores del reino, reyes, sacerdotes, santos, herederos, eternos, amados, pero aún así sentirnos como evangélicos que simplemente creen. Una teoría nada más, porque me lo dijeron. Pero el asunto es, yo pude pasar por esta prueba, pero su palabra dice que nadie podía hacer frente en todos los días de mi vida. Yo creí en esa palabra, así como Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con Josué. Yo creí en esa palabra, hermano. Por eso yo voy luchando, yo voy hacia adelante. Cuando yo vengo y tomo esa realidad presente en mi vida que es Cristo, la revelación llega y nos da la iluminación de su palabra. Cuando no tenemos revelación de las verdades eternas, podemos vivir en Cristo, tener su espíritu, su cuerpo, su mente, sus virtudes, sus derechos, sus dones, sus capacidades, su santidad, su justicia, su fortaleza y su herencia. Pero aún así, pensar que estamos solos, que Dios no nos escucha, o que somos desdichados por causa de alguna circunstancia de la vida terrenal. No nos hemos dado cuenta, hermano, que en el momento más difícil de nuestras vidas, allí está el Señor esperando. Óyeme, Dios no se va a parar en tus circunstancias. Dios no se va a mover en el momento, hermano, de tu prueba. Óyeme, Dios no se va a mover en el momento de tu enfermedad. Óyeme, Dios no se va a mover en el momento de esa circunstancia tan grave que tú tienes. Dios se mueve cuando tú pronuncias las palabras, cuando tú hablas y dices, Señor, ¿qué me quieres tú enseñarme a mí en medio de esta enfermedad? Tú dices en tu palabra, Padre, que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Yo creo, Señor, en lo que dice la palabra. Por eso, Señor, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Por eso yo creí, por lo cual también hablé. Por eso yo hablo lo que yo he creído. Y yo me declaro sano por las realidades presentes de Cristo. Cuando Cristo escucha esa palabra, óyeme, iglesia, Él viene a recoger esa palabra, te extiende la mano y te dice, eres mi hijo, levántate, yo quiero ser tu sano, sana en este momento. Alaba la gloria de Dios. Y en cierta ocasión, la ley hablaba que una mujer adúltera, cuando era encontrada en pleno hecho, tenía que ser apedreada. Y sin embargo, a Jesús se le presenta a una mujer adúltera y le dice, maestro, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Bueno, pero el asunto es que llevaron a esa mujer para que Jesús, hermano,
cumplida en Él. Siguió, hermano, escribiendo allí en tierra, mientras Jesús ya antes le había dicho que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos los que estaban a su alrededor comenzaron a tirar las piedras. Las piedras cayeron y Jesús continuaba escribiendo con su dedo en tierra. Levantó su mirada y Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te persiguen? Y la mujer, toda temblorosa, hermano, ya sentenciada por la ley, por la muerte. Pero la mujer le dijo: Señor, ya no están, ya no me persiguen. Y el Señor le dijo, Jesús le dijo: mujer, vete y no peques más. Alaba la gloria de Dios. Pensar que en algún momento en nuestras vidas nosotros estamos solos, que nadie nos escucha, que somos desdichados por alguna circunstancia de la vida, porque yo me he equivocado o porque he cometido un pecado, pero la gracia de Cristo te alcanza, la gracia de Cristo, aleluya, te perdona, la gracia de Cristo, aleluya, extiende la mano, aleluya, a través de las realidades de Cristo. Cuando no tenemos revelación de la verdad eterna, podemos muchas cosas en Cristo. Como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún así pensar que no podemos superarnos en la vida. Aún así pensar que no podemos alcanzar, conquistar, avanzar, lograr ciertas metas que nos hemos propuesto. Sin duda, hermano, la resiliencia espiritual es el resultado donde la fe es la base de la resiliencia espiritual. Esa resiliencia espiritual hace a nosotros adaptando nuestro problema, nuestra circunstancia, la enfermedad, el problema que tenemos. Esa resiliencia espiritual, aleluya, lo que hace es, hermano, fortalecernos en Cristo, porque sabemos que no lo podemos hacer en una resiliencia natural con nuestro esfuerzo, sino que ahora nosotros descansamos en el poder de Cristo, en su fortaleza. Porque en Cristo está toda la fortaleza. Dije que en Cristo está toda la fortaleza. En Cristo está toda la sabiduría. En Cristo está todo el poder. Cuando hay momentos, hermanos, en nuestras vidas que no podemos. Momentos, hermanos, que puede venir hasta de uno renegar la fe. Momentos, hermano, que viene Dios y te asiste y te dice: tú eres mi hijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, no te dejaré en todos los días de tu vida. Cuando hay momentos, hermano, que parecemos, hermano, que vamos a estar claudicando, que estamos a punto de desmayar, que nuestros hijos nos dejan, que nuestras esposas nos dejan, que nuestros esposos nos dejan, que aún nuestra familia nos da la espalda. Dios, hermano, está en el asunto, dígase a los hermanos. Y cuando Dios, hermano, está en el asunto, la realidad espiritual del reino va mucho más allá de la complejidad de la vida y de las circunstancias. Cristo es el que sustenta todo lo espiritual. Lo que tú no entiendes, ya Dios ya lo ha entendido. Porque el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se hizo carne, el hombre, Dios hombre, entiende tu circunstancia. Él sabe cuál es el problema que tú estás pasando personalmente. Él sabe el problema personal, familiar, financiero que tú puedas estar pasando. Él reconoce, gloria al Señor, que no es fácil. Pero Él ya peleó por nosotros, iglesia. Quiero decirle que ya Cristo peleó por nosotros. Quiero decirte que ya Cristo peleó por nosotros.
Pablo expresa en Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. Juan 1:16, pues de su plenitud todo hemos recibido y gracia sobre gracia. Diga conmigo, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Aleluya. Si el pecado, hermano, va aumentando, la gracia de Cristo ha sobreabundado. Hay alguien que se levanta y le da la gloria a Dios. Aplauda la gloria de Cristo. Por eso Pablo, hermano, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, 8 al 10, él se refería que no quiero que ignoren que la naturaleza de la tribulación que nos ha sobrevenido en Asia obedeció a la realidad presente del reino, no a los infortunios de la vida. Él dijo, tuvimos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros, sino en el Dios que resucita los muertos. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Pablo se refería para que no nos confiemos en nosotros. Que tú tienes un emprendimiento, gloria a Dios. Que tienes buenas ideas, que son buenísimas, el proyecto, gloria a Dios. Pero si no has tomado a Cristo para que Él sea el negociante número 1 y que te dirija el Espíritu, y en verdad eso va a ir en fracaso. Así es. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Todo el que tiene al frente y diga yugo, Cristo tiene que ser el centro de tu vida. En otras palabras, enfrentamos adversidades. Afrontamos, hermano, lo que podía ser, decía Pablo. Si aún era nuestro final, no consideramos detenernos porque estábamos caminando en su propósito eterno. Cuando a nosotros nos pasó, hermano, años atrás, sufrimos persecución, hermano, en el ministerio. Mi familia fue perseguida, hermano, por hombres y mujeres detractores que habían predicado, hermano, la verdad de Cristo y que de un momento a otro se desviaron. Pero el Señor, hermano, siempre nos cuidó, hermano, con las realidades de Cristo hasta el día de hoy. Porque al que Dios llama, Dios capacita. Al que Dios llama, Dios respalda. Al que Dios llama, está la revelación de Dios, está la iluminación de su Hijo. Sin embargo, hermano, el apóstol Pablo nunca se devolvió atrás. Nada le hizo retroceder o rendirse. Pablo seguía hacia adelante. Pablo decía, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento que está en Dios, en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pablo, hermano, se sabía que las realidades de Cristo estaban en él, la persona de Cristo. Por eso él pudo, hermano, entender en esa revelación. Porque juntamente yo estoy crucificado en Cristo. Ya Cristo pagó el precio por mí. Entonces juntamente yo estoy con Cristo y Él me hizo a mí sentarme en lugares celestiales. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Hermano, mira, Pablo sufrió presiones. Pablo sufrió, hermano, presiones de la vida. Dígame, esas presiones tan agudas, lo apedrearon, fue encarcelado varias veces, estuvo, hermano, en peligro hasta su misma vida, hermano, de muerte, como lo dice 2 de Corintios 1:8. Y sin embargo, nunca Pablo, hermano, se volvió atrás. ¿Sabe por qué? Porque su resiliencia espiritual estaba aferrada a la vida del Espíritu, del nuevo hombre que está en Cristo Jesús. ¡Alábalo! Pablo estaba claro
¿Y sabes qué? Quizá uno de los acontecimientos más dolorosos del apóstol Pablo fue la traición. Cuando en algún momento en su vida, dígale a su hermano, usted fue traicionado por un familiar, por un hijo, por una hija, por un amigo que tú querías que era tu amigo o una amiga. ¿Cuántos hermanos te han traicionado en la vida? Y dígale que tiene al lado, porque las traiciones las que más duelen son de las mismas personas que han estado a nuestro lado, que han trabajado con nosotros, que han bregado con nosotros. Eso le pasó a Pablo. Pablo fue traicionado. Eso le marcó mucho su relación con Bernabé. Fue traicionado por Juan Marco. Porque Juan Marco, hermano, al llegar de Perge, de Panfilia, sin dar motivo aparente, este le abandonó sin decirle nada y se regresó a Jerusalén. Abraza a tu hermano que tiene al lado y dígale, eso no es coincidencia contigo. De gente que te han abrazado y te han dicho, ay, yo te amo mucho, amigui. Tú eres mi amigui. Yo he conocido mucha gente que te dice que yo te amo. Estoy contigo. Tú y yo somos como Winnie Pooh y la miel. Estamos unidos. Somos como Batman y Robin. Así le pasó a Pablo, hermano, con Juan Marco, en Hechos 15, 36 al 41. Y yo conozco, hermano, este fuerte sentimiento de ser abandonado por hermanos en la fe, que traicionan los códigos del reino del ministerio, solo por intereses, hermano, personales. Y dígale a su hermano que tiene al lado, la traición, hermano, no avisa. La traición, hermano, se voltea, te da la espalda y se va. Tampoco, hermano, los calumniadores pudieron lograr que Pablo retrocediera. Cada lugar que Pablo visitaba, cada iglesia hija que él fundaba, era visitada por sus opositores, y que no solamente ponían en duda la autoridad apostólica, sino que se metían predicando otro evangelio, descalificando las enseñanzas apostólicas de Pablo. En Gálatas 1, versículos 6 y 8 dice: estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Pablo fue, hermano, despreciado en su tiempo por eso. Pero dígale al que tiene al lado, toca al que tiene al frente y dígale, yujo. Aunque Pablo, dígale, fue despreciado, dígale a su hermano, ni la traición, ni la murmuración, ni las presiones de la vida a causa del reino de Dios, de predicar el evangelio, consiguió, dígale a su hermano, frenar el propósito eterno que Pablo le había sido revelado a causa de Cristo. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Pablo nunca se atemorizó. Pablo nunca perdió su enfoque. Sin embargo, en medio de la prisión, hermano, él hablaba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún los mismos hermanos de Macedonia, de Tesalónica, le enviaban, hermano, la generosidad de
para que tuviera el sustento. A Pablo nunca le faltó el valor. Y eso nos debe dejar una clara enseñanza, porque sin resiliencia espiritual cualquiera habría claudicado. Cuando tú y yo estamos seguros de lo que nosotros somos en Cristo, hermano, nada ni nadie nos puede desenfocar del llamado. Dígale a su hermano, nada ni nadie nos puede desenfocar del llamado de nuestro Padre. Nada ni nadie nos puede desenfocar de Cristo. Sin embargo, amados hijos en la fe, el entusiasmo de Pablo nunca flaqueó, nunca pensó en volver atrás, convirtiéndose en un gran ejemplo para nosotros. Esto no pasa aquí en esta casa, alaba a Cristo. ¿Sabe, hermano? Hace 2 años, cuando mi esposa sufrió el arrollamiento donde le amputaron su pierna, aquí se levantó un cuerpo anciano, aquí se levantó un liderazgo, aquí se levantó, hermano, las iglesias, las congregaciones, hijas, gloria al Señor, y cada quien, hermano, hacía su trabajo, contribuía en la obra de Dios, ayunaba. Aquí todos, hermanos, estaban todos juntos y en armonía, y eso lo hace, hermano, cuando hay un espíritu, hermano, reformador en medio nuestro, cuando hay un espíritu correcto. Hay alguien en esta casa que dice amén. Sin embargo, hermano, los problemas internos en la iglesia allá en Corinto, hermano, eran bien graves, porque eran hermanos que no eran maduros. Agradecidos estamos nosotros de Cristo, que esta es una iglesia, hermano, que está madurando la vida de los santos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Y sin embargo, Pablo, hermano, mire, hermano, tener una congregación como los corintios, eso no es fácil, hermano. Ahí había de todo, hermano, una iglesia inmadura, una iglesia con resiliencia natural, que veía era lo temporal, hermano, pero no podían ver lo espiritual. Pero sin embargo, Pablo, hermano, había desarrollado resiliencia espiritual y fue la clave para que él se levantara. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante está siendo renovado de día en día. En otras palabras, mi hombre interior está sufriendo una metamorfosis. Mi hombre interior está sufriendo una transformación espiritual. Mi hombre interior está sufriendo una reforma y está volviendo las cosas al orden original de Dios. En esta carta, hermano, a los filipenses, también Pablo menciona una circunstancia cuando estaba preso. En el capítulo 1, versículo 13 al 16. Filipenses 1, 13 al 16. De tal manera que mis cadenas, por causa de Cristo, se hicieron manifiestas en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis cadenas, se atrevían a hablar con denuedo la palabra sin temor. Algunos en verdad aún predicaban a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad, por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Mire lo que dice Filipenses 1:18. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, hermano, que Pablo
por encima de la circunstancia, aún estando preso, la palabra de Dios, hermano, aún en medio de su prisión, le hacía libre. Y él veía con gozo, amados hijos en la fe, de ver a las congregaciones hijas predicar el mensaje de Cristo con denuedo. Su resiliencia espiritual fue de inspiración a la vida de muchos hermanos en la fe, para que los hermanos pudieran seguir hacia adelante, para que los hermanos, inspirados por el testimonio de Pablo, pudieran, hermanos, surgir, pudieran, hermanos, entender que lo que mantenía a Pablo era la soberanía de Dios. Y que Pablo, a pesar, hermano, del sufrimiento que él pasaba en la prisión, hermano, se sustentaba con el gozo del Espíritu. Lo que le pasó a mi esposa y a mí, hermano, no fue nada fácil ni para mis hijos. En mi mente pasaron muchas cosas, hermano, pero Dios escuchó mi oración. Y yo le dije a Dios: Señor, si está tu voluntad, guarda la vida de mi esposa. No quiero quedarme, Señor, viudo tan joven. Y Dios escuchó mi clamor. Dios escuchó mi clamor. Dios escuchó, hermano, mi voz. Porque en medio de esas circunstancias, hermano, Dios vino a recoger palabras. Ya yo le había dicho a Dios: tú eres soberano, perdono al joven que arrolló a mi esposa, ayúdame. Y fue cuando el Señor me dijo: José, yo confío en ti. Ahí yo supe que la vida de mi esposa estaba salvo en las manos de Cristo. Dios, hermano, permitió en nuestra vida esa resiliencia espiritual para ver la revelación de la verdad presente, y nos ha dado una fresca unción. Ahora vemos claramente muchas cosas que no veíamos. Yo no sé, hermano, qué te está preparando Dios, pero lo que yo sí sé, que todo lo que Dios comienza es bueno, y todo lo que Dios termina es bueno. Y dijo Dios: hágase la luz, y vio luz, y vio Dios que era bueno lo que hizo. Lo que Dios hace es bueno, y cuando Él ve acabada la obra, es buena la obra de Dios. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Cristo? Si deseamos vivir en resiliencia espiritual, producida por la revelación de la verdad presente, hermano, que está en Cristo, necesitamos cada día la iluminación diaria de su palabra. Y para tener la iluminación diaria de la palabra, no puede haber, hermano, en la vida del cristiano un estancamiento, sino al contrario, tiene que haber en la vida del creyente, hermano, una intimidad con Dios. Dígale a su hermano: si no hay intimidad, no puede haber revelación. Cuando yo obedezco, hermano, en mi intimidad con Dios, Dios me bendice. Tenemos que, hermano, que experimentar, hermano, en nuestras vidas. Dígale a su hermano: necesitamos diariamente la administración del Espíritu Santo. Si no está la administración del Espíritu Santo, no hay frescura de la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si no tengo relación, hermano, con el Espíritu Santo, no hay una revelación fresca. Hay hermanos que suelen contar de las experiencias pasadas,
Y dígale que esté al lado, es malo. No es malo. Porque de algunas cosas pasadas el Señor nos ha sacado, ¿sí o no? El asunto es que si yo estoy pasando por una circunstancia, yo salga probado de esa circunstancia. Yo pueda salir de esas experiencias sobrenaturalmente. Y que cada día debemos de procurar nuevas experiencias en la intimidad con Dios. En Isaías 43:19 dice: he aquí, yo hago algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto y río en la soledad. En otras palabras, Dios va a abrir el camino en el desierto que tú estás pasando en este momento. En ese desierto que tú estás pasando, tú no estás solo. El Espíritu de Dios está contigo. En medio de ese desierto, Dios va a abrir río en medio de esa soledad. Pero el error más grande que podemos cometer muchos de nosotros es descuidar mi tiempo de intimidad con Dios. No saber estar en silencio contemplando su presencia. A veces nos arrodillamos, vamos a la habitación, oramos a nuestro Padre, le decimos lo que le tenemos que decir. Señor, tengo esta necesidad, y resulta que la oración no se trata ni de ti ni de mí, se trata es de Dios. Nuestras oraciones se trata es de Dios. A veces oramos y ni siquiera permitimos que Dios al final nos pueda hablar, sino hacemos un monólogo. Y Dios está contigo. Tenemos que orar todos los días. Que nuestras oraciones, hermanos, puedan ser oraciones, hermanos, poderosas. Que yo estoy hablando con Dios y yo sé que Él me está ministrando. Yo le hablo y yo recibo. Amén, hermano. Y Dios recibe ese olor grato de mí. Y usted dirá, ¿pero qué va a recibir Dios de mí? Olor grato, hermanito. Algo tú tienes que darle al Señor. Y Él espera que tú y yo le demos olor grato. Las oraciones llevándolo al antiguo pacto es como ese incienso que va subiendo la presencia de Dios. Y Dios se deleita en esa oración. Dios escucha tu oración y te dice: tú eres mi hija, yo estoy contigo. Señor, tengo este problema con mi esposo, yo lo veo como un hombre de Dios sirviéndote. No te preocupes, hija, yo me encargaré de él. Señor, tú sabes, Señor, en el vicio que él está metido. No te preocupes, mujer, yo transformaré. Y Dios escuchará la oración, hermano. Hoy vivimos, hermanos, con demasiados ruidos que nos acechan. Vivimos sobrecargados de actividades y de responsabilidades. No importa cuán espirituales nos parezcan, si no tenemos como prioridad pasar tiempo de calidad con Dios, no hemos comprendido la esencia del Evangelio del Reino. Nuestros ayunos, nuestra oración tiene que tener un propósito. No podemos nosotros pasar hambre por pasar hambre. Alaba. Sino que tenga un propósito eterno. Que vamos a hacer una vigilia, esa vigilia tiene que ser con propósito. Ahí van a repartir chocolate, ahí van a dar la sopita, ahí van a, olvídate, ya se tumbó ya el ayuno, la vigilia. Primero lo primero, primero lo espiritual, alaba a Cristo, primero lo espiritual, porque el que es espiritual acomoda las cosas en el espíritu.
hermano, sin pasar tiempo con Él. No se puede escuchar a Dios sin hacer silencio. No se puede obtener resiliencia espiritual sin la diaria revelación de su presencia. ¿Cuántos han pasado por aflicciones? Por quebrantamiento en su cuerpo, por enfermedades, por aflicciones. Cristo, hermano, comprende tus limitaciones. Cristo comprende tu incapacidad. Cristo comprende tu debilidad. El mismo apóstol Pablo habló en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Búsquelo. Y me ha dicho: mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo. Por lo cual me complazco en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No importa, amados hermanos, los golpes que podemos llevar en la vida. Dios sabe, hermano, que en nuestra carne somos débiles, pero Él también dice: día débil, fuerte soy. Cuando contamos con la revelación de Dios, cuando contamos, hermano, con la resiliencia espiritual, donde está basada en la fe en Cristo, recibimos esa unción fresca, recibimos esa unción poderosa que nos hace, hermano, ser capaz de levantarnos del mismo polvo. Porque si 7 veces el justo cayere, 7 veces Jehová le levantará. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? ¿Hay alguien en esta casa que se levante y le da la gloria a Dios? Y le da la gloria a Dios. Porque cuando la presencia de Dios, hermano, se revela, la verdad presente de Cristo se extiende como un manto que nos envuelve, llevándonos a la resiliencia espiritual. 2 de Corintios 12, del 5 al 10. De mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me engrandezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en lo débil. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuánto fuerte hay aquí en esta casa? ¿Cuánto levanta su mano y le da la gloria a papá? Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.